murmurando y quejándose. He estado ministrando recientemente sobre el tema de la murmuración y la queja, y nunca había escuchado un mensaje sobre la murmuración y la queja. No sé cuál es su experiencia. Muchas veces cuando tenemos un encuentro con el Señor, las cosas simplemente cambian automáticamente de manera sobrenatural. En mayo de 1980 tuve esta visión abierta de la cruz. Estaba en una condición terriblemente descarriada y toda mi vida realmente así fue. Un giro de 180 grados. Y hubo tantas cosas de las que me liberé instantáneamente. Quiero decir instantáneamente, pero murmurar y quejarme no era una de ellas. Había crecido en una familia compuesta de campeones murmuradores y quejosos. Todo el árbol genealógico tenía medallas de oro por quejarse todo el tiempo. Y de todo. Y no vi lo letal que eso era. Simplemente era tan normal y parte de mis hábitos que había adquirido. Murmurar y quejarse es mortal y peligroso y tiene un profundo efecto negativo en nuestras vidas. La mayoría de la gente lo desconoce por completo. Ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Ahora es parte de su carácter, la naturaleza de su carne. Y entonces cuando el Señor comenzó a tratar conmigo acerca de esto, fue simplemente maravilloso. Él no me condenó. Eso fue emocionante, pero podía escucharlo. Empezaba a murmurar y quejarme y oía pronunciar mi nombre, Duane. Y supe al instante que esto era murmurar y quejarme, y Él me estaba sacando gentilmente de eso. Me reveló que la fe tiene voz y que un lenguaje de fe es común en todos nosotros. La fe habla. Hay un lenguaje común de fe. Cuando poseemos un corazón genuino de fe, no intentamos tener fe ni pretendemos tenerla. Tenemos un corazón de fe. Las voces del lenguaje de la fe son alabanza, adoración y acción de gracias. Y entonces comencé a estudiar eso. Es increíble lo mucho que dicen las Escrituras sobre un corazón agradecido. Mantener un corazón agradecido y la voz de la fe cuando se expresa en acción de gracias aumenta absolutamente tu vida. Sin embargo, habla la voz de la duda, nunca antes escuchada. De hecho, un corazón que alberga incredulidad posee su propia voz y lenguaje. Es murmuración, queja e ingratitud. El Señor comenzó a compartir esto conmigo y a mostrarme esto. En el capítulo 2 de Filipenses, es fantástico. El versículo 14 dice, haced todo sin quejas ni disputas. No dice, haced algunas cosas o pocas cosas, sino haced todo. Haced todas las cosas sin quejarse ni disputar nada, para que seáis hijos de Dios, irreprensibles e inocentes, sin culpa en medio de la culpa. Generación torcida y perversa, entre quienes resplandecéis como lumbreras en el mundo. Una cosa que nos convierte en luz es que tenemos un corazón lleno de la palabra de Dios. Amor por Jesús, fe en Dios, confianza en Dios y lealtad a Jesús. ¿Qué sucede cuando ese corazón se fija en la palabra de Dios y la fe es de hecho la condición de tu corazón? Entonces estás alabando a Dios constantemente. Estás adorando a Dios y estás agradeciendo a Dios en medio de todo. Hacéis todas las cosas, no algunas. Amén. Pero todas sin queja ni murmuraciones. La gente se sienta. No estoy condenando a nadie. Dios no me condenó. Gratuitamente he recibido convicción, libremente. Oro, el Espíritu Santo convence. Sin embargo, la gente se ha quedado sentada y quejándose constantemente del tiempo. No creo que haya nada de malo en hablar de eso. Oye, hace un poco de calor o hace frío. Pero de solo murmurar y quejarse no se dan cuenta. Escuchen la Biblia. Cuando hacemos eso, murmuramos y nos quejamos contra Dios. Estamos operando en un corazón de incredulidad y murmurando y quejándonos de nuestros cónyuges, murmurando, quejándonos de nuestros trabajos y murmurando y quejándonos de todo el resto de cosas. ¿Estamos haciendo algo en verdad? La Biblia amplificada, versículo 14, lo dice diferente. Hace todo sin murmuraciones. Yo solía hacer eso. Solo refunfuñé, murmullos y quejas. Son simplemente terribles. Me da vergüenza, Dios me ha librado. Alabado sea el Señor. Haz todas las cosas sin quejarte. Mire esta búsqueda de fallas y quejas. Entre paréntesis, dice contra Dios y cuestionando y dudando entre vosotros. Cuando murmuramos y nos quejamos, estamos murmurando y quejándonos contra Dios. Expresamos duda e incredulidad entre nosotros. Estamos buscando fallas y criticando. Sin embargo, muchas personas nacidas de nuevo y llenas del Espíritu han cedido en esto y ni siquiera lo saben. No se dan cuenta de que estás derribando todo al murmurar y quejarte en lugar de edificar las cosas.
Está bien criticar, está bien examinar algo, juzgarnos a nosotros mismos y a las situaciones. Pero no se puede arreglar ni cambiar nada murmurando y quejándose. Solo puedes cambiarlo por la fe. Y la fe habla. Hay un sonido de fe. Es adoración de alabanza y acción de gracias. Y aprendí que cuando murmuramos y nos quejamos, creemos que estamos murmurando y quejándonos, por ejemplo, contra el clima. Y estamos murmurando y quejándonos contra Dios. Cuando murmuramos y nos quejamos contra nuestro cónyuge, en realidad estás murmurando y quejándote contra Dios. Proverbios 18:22 dice: el que encuentra esposa halla el bien y alcanza el favor del Señor. No dijo quien encuentra una esposa que sepa cocinar, una esposa que lave bien la ropa, o una esposa que sea rubia y parecida a un refugiado camboyano, dijo una esposa. Entonces, si tienes esposa, ella es algo bueno y la favorita de Dios. Cuando murmuras contra ella, estás murmurando contra el bien de Dios en tu vida y su favor. He comenzado a procesar esto y citaré los versos debido al tiempo. Aún así, en Números capítulo 6, Números capítulo 14, versículos 26 hasta aproximadamente el versículo 32, Dios fue específico sobre el por qué Israel no entró a la tierra prometida y por qué murieron en el desierto muchos. ¿Por qué no entraron en una tierra que manaba leche y miel? Mucha gente y yo no tenemos tiempo para explicar esto. Con suerte estaremos de acuerdo aún así. Mucha gente habla de que el cielo es nuestra tierra prometida. El cielo no es nuestra tierra prometida. En la tierra prometida donde hay gigantes y problemas y circunstancias y cosas que superar. No hay gigantes en el cielo a quienes vencer. El reino de Dios en la tierra es nuestra tierra prometida que emana leche y miel. Y con mucha tribulación entraremos a ese reino, pero hay oposición. Mateo 11:12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, nuestra tierra prometida es el gobierno y reinado de Dios en nuestra vida, el reino de Dios. Y al entrar, hay tribulaciones, aflicciones y persecuciones. Hay oposición. Tienes que aprender a confiar en Dios en todas estas persecuciones, aflicciones y oposiciones y dejar que la fe domine tu corazón en lugar de que la incredulidad domine tu corazón. Así que observe esto. Dios dijo específicamente que no entrarán en la tierra prometida. Todos los de 20 años o más morirán. Tus cadáveres llenarán el desierto. Fue porque murmuraron y se quejaron contra Dios. Lo dijo repetidamente en Números 14. Murmuraste contra mí por esto. Te quejaste de las dificultades. Ustedes se quejaron y ellos se quejaron de la comida que caía del cielo. Hombre, debes estar arruinado si la comida natural cae del cielo y vas a murmurar y quejarte del sabor. Y sin embargo veo gente murmurando y quejándose de la falta de milagros que estamos viendo. Dios trató conmigo sobre eso. Quiero ver gente saltando de sus sillas de rueda. Quiero ver más y he visto algo de eso. Quiero ver los ojos ciegos sanados. He visto algo de eso. Sin embargo he orado por muchos más, pero no los vi recibir la vista. Quiero ver estos milagros espectaculares sobrenaturales. Aún así, sigo murmurando y quejándome por la falta de milagros que veía. Necesito estar agradecido por los milagros que estoy viendo. He visto 6 o 7 personas resucitadas de entre los muertos. Sí, he orado por muchos que no regresaron de entre los muertos y tuvieron que enterrarlos, pero voy a volver a verlos. Les pediré disculpas cuando los vuelva a ver, ya sea en el cielo o en el regreso del Señor. Porque me lo perdí en alguna parte, porque Dios quiere que resucitemos a los muertos. La conclusión es que tenemos que estar agradecidos incluso por los milagros que estamos viendo para ver más milagros y no murmurar ni quejarnos. Las personas que vienen a la iglesia murmurarán y se quejarán de la falta de dones del Espíritu Santo. Me encanta esto. Necesitas asistir a una de mis iglesias, acercarte a mí y decirme: simplemente no veo suficientes dones aquí. No aguanto eso ni por un minuto. Te miro y pregunto: ¿en cuántos estás operando? No te escuché operar hoy en ninguno de los dones. Te veré la próxima semana, trae un don. Tendemos a querer murmurar y quejarnos de la iglesia, murmurar y quejarnos del servicio. Es demasiado largo, es demasiado corto, es demasiado ruidoso, es demasiado contemporáneo. De todos modos, estoy expresando mi punto. Aquí está la revelación. Dios fue específico en Números capítulo 14. Murmuraste contra mí y no entraste. Pero cuando miras el Nuevo Testamento, explica lo que contiene el Antiguo Testamento. Una de las maneras en que usted crece en revelación en el estudio de la Biblia es dejando que la Biblia interprete la Biblia. Cuando ves cosas que parecen contradecirte, este dice aquello y este dice esto,
Debes darte cuenta de que el Espíritu Santo no se contradice, las Escrituras no se contradicen, se armonizan y se realzan mutuamente. Dios dice que no entraron por causa de murmuración y queja. Y luego en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 19 dice que no pudieron entrar por causa de incredulidad. ¡Wow! Entonces, sumen todo. Dios me mostró, Duane, estás murmurando y quejándote, incluso sobre el ministerio. Predicadores hacen esto todo el tiempo, murmuran. Y cuando yo era pastor en la iglesia metodista, teníamos una reunión en la cafetería con todos los pastores de la zona el lunes por la mañana. No he contado esta historia en 30 años. Llegué al punto en que dejé de ir porque era solo un murmullo, una queja y un festival de dolores de barriga. Los predicadores se sentaban a tomar café quejándose de su asistencia, de la falta de ofrendas, quejándose de ciertos miembros de la iglesia, y no quería estar allí murmurando y quejándome. No encajé porque diría que teníamos un gran servicio y pensarían que era arrogante. Teníamos gente entusiasmada con el Señor, así que llegó un momento. Tuve que separarme de sus tiendas, como Dios le dijo a Moisés que le dijera a todos los hijos de Israel: sepárense de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Eran murmuradores y quejosos. Murmuraron contra Moisés y su autoridad, y la tierra se abrió y se los tragó. Dios dijo que se alejaran de sus tiendas. Moisés dijo que se alejaran de sus tiendas. El problema con quienes lo reciben ahora es que es posible que tengan que escapar de algunas tiendas de campaña en las que viven y lo único que hacen es murmurar y quejarse, lo que manifiesta el corazón malvado de la incredulidad, a menudo incluso dentro de nuestras familias. Recuerdo que me encendí tanto con el Señor y comencé a dejar de murmurar y quejarme. Ya no encajaba con mi familia, no quería hablar de lo mal que estaban las cosas, quería hablar de lo bueno. Filemón versículo 6 dice: para que la comunicación de tu fe sea eficaz mediante el conocimiento de todo el bien que hay en vosotros, en Cristo Jesús el Señor. No comunicar todo lo malo que te rodea. Ustedes y yo tenemos que tomar una decisión, hermanos y hermanas. O vamos a hablar de lo malo que nos rodea, murmurar y quejarnos con incredulidad, o comunicaremos el bien que hay en nosotros, en Cristo Jesús. Vamos a estar agradecidos y vamos a alabar a Dios. Así que los junté y luego fui al capítulo 10 de Primera de Corintios. Veámoslo. Esa es la belleza del Espíritu Santo. Creo que Dios no quiere condenarnos a ninguno de nosotros por incredulidad. Si estás mirando y no buscas saber cómo creer en Dios, es mejor que mires ahora porque quieres fortalecer tu fe. Si estás mirando y no buscas entender, ¿cómo se ve eso? El corazón puede engañarte. Tu corazón es la combinación de tu espíritu y tu alma. Si bien tu espíritu es perfecto, justo, completo y verdaderamente santo, hay una parte de tu corazón, alma y mente carnal no renovada que es enemistad contra Dios. No está sujeto a Dios ni puede estarlo. Así que hay cosas en tu mente carnal y no renovada que son negativas y tienen que ser expulsadas y reemplazadas. Tienes que desplazar las filosofías mundanas, el pensamiento carnal y la incredulidad. La incredulidad no sale de tu espíritu, es parte de tu corazón. El fruto de tu espíritu nacido de nuevo es la fe. Tu espíritu crece y confía en que Dios es leal. Tu pensamiento es contrario a Dios hasta que sea renovado y en armonía con tu espíritu. Entonces, es posible que tu corazón pueda engañarte. Puedes pensar que estás en un lugar en el que no estás. Puedes asumir que eres espiritual cuando no lo eres. Jesús nos ayuda aquí. En Mateo capítulo 12, versículo 34 dice: «Oh generación de víboras, ¿cómo podéis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así, de la abundancia de mi corazón hablará mi boca». Debo estar intentando domar mi lengua. En los capítulos 3, versículos 5 y 6, Santiago dice: «Así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. Mirad cuán gran cosa enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Así es la lengua entre nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y prende fuego al curso de la naturaleza, y está inflamado por el infierno. La lengua es un mal rebelde que ningún hombre puede domar. Muchas veces la gente intenta trabajar en su confesión, lo cual no digo que esté mal. Necesitas trabajar en ello o en tus palabras, pero Jesús lo hace sencillo. Lo diré de esta manera: debo escuchar mis palabras porque traicionan mi corazón. Asumo que mi corazón está lleno de fe, pero ¿si estoy murmurando y quejándome? Estoy en un proyecto de construcción. A veces observo cómo avanza mi proyecto de construcción y las palabras que salen no son fe.
Tengo que juzgar mi propio corazón. ¿Qué realmente hay en mi corazón? ¿Estoy confiando en Dios para nuestro edificio o nuestra edificación? ¿Nuestro nuevo edificio, nuestra nueva iglesia? ¿O me domina un corazón malvado de incredulidad? No puedo juzgar mi corazón excepto por mis palabras. Si mi corazón es un corazón de fe y hace lo que Dios me ha dicho, alabaré a Dios a pesar de las dificultades y obstáculos. Estaré adorando a Dios y estaré agradecido. Al levantarme hoy dije, gracias Dios por los desafíos que tengo hoy y porque me consideraste digno de soportar esta presión. Pero tú eres fiel y no permitirás que yo sea tentado más allá de lo que puedo, sino que tú, junto con la tentación, darás una salida. Esto está en 1 Corintios capítulo 10. Ese es el final de toda su explicación de sus murmuraciones y quejas en el desierto. Tú y yo necesitamos escudriñar nuestros corazones. No quieres que los hermanos y hermanas tengan un corazón incrédulo. Y en cuanto a tu matrimonio, ¿quieres un corazón de fe? No quieres un corazón de incredulidad con respecto a tu carrera, negocio y trabajo que Dios te ha provisto. Necesitas un corazón de fe. Quieres estar agradecido por el trabajo en el que estás y que tienes ahora por fe. Incluso si cree en conseguir un mejor trabajo u otro trabajo, no avanzará en su camino de fe hasta que su corazón esté lleno de la palabra de Dios y de la fe versus la incredulidad. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, está lo que acabo de explicar. Este es el pueblo de Dios. Los versículos del 1 al 5 hablan cómo todos fueron bautizados en el bautismo de Moisés. Todos bebieron de la misma roca espiritual, Cristo, y comieron al mismo tiempo el alimento espiritual, por lo que estos eran el pueblo de Dios. Versículo 5 dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos porque fueron derribados en el desierto. Luego, el autor enumera 5 cosas que desagradaron a Dios. Al pronunciar un sermón a menudo creamos un título positivo y atractivo. Mientras leía estas 5 ofensas, pensé en cómo podrían ser un mensaje poderoso al entrar en nuestra tierra prometida. Dios nos ha dado 5 cosas para ayudarnos a evitar quedarnos fuera de esta tierra de prosperidad, abundancia y gracia. Puedo resumirlas en 5 formas para evitar terminar perdido en la naturaleza. Aunque estos temas tal vez no tengan títulos cautivadores, debemos entender que Dios desea bendecirnos para que podamos entrar a nuestra tierra prometida. Mirando el versículo 6, estas cosas vinieron a ser nuestros ejemplos, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Este versículo se refiere a la murmuración de los israelitas contra Dios por el maná. Ellos deseaban un tipo diferente de comida, entonces Dios les envió codornices. Sorprendentemente recolectaron codornices durante 2 días y 1 noche, recolectando cada uno un mínimo de 50. Luego se excedieron y como consecuencia estalló una plaga. Debemos salvaguardar nuestro corazón contra la codicia y la lujuria por las cosas materiales. Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio, ya que incluso las cosas saludables con moderación son beneficiosas, pero en exceso no. La comida es buena, hay que tener comida. Y Dios proporciona la comida. Pero la glotonería no es buena. El sexo es bueno, es un regalo de Dios, pero fuera de los límites de Dios. La lujuria, la perversión sexual son algunas de las cosas más dañinas que puedes hacer no solo a tu cuerpo, sino también a tu alma. Nos está advirtiendo que no operemos en esta lujuria o cosas carnales como lo hacían ellos. Y aunque Dios no nos va a castigar, no va a derramar ira sobre nosotros, Jesús llevó todas esas cosas en la cruz. Estas cosas todavía no agradan a Dios. No os hagáis idólatras, como algunos de ellos. Como está escrito que el pueblo se puso a comer y a beber y se levantó a jugar. La segunda cosa sobre la que nos advierte es la idolatría. Cuando regresas y lees Éxodo 32, estaban murmurando y quejándose de que Moisés había estado ausente demasiado tiempo. Moisés estaba en la cima de la montaña obteniendo los 10 grandes mandamientos, mientras que ellos estaban en la base, rompiendo los 10 mandamientos. No tuvieron suficiente paciencia para esperar que el hombre de Dios les devolviera la palabra de Dios, que cambiaría todo su destino. Murmuraron y se quejaron y se fueron directamente a la idolatría. Presionaron a Aarón para que tomara todo su oro, lo fundiera y construyera un becerro de oro y lo adoraron.
La idolatría es un asunto contra el cual debemos proteger nuestros corazones. Es sobre lo que Dios advierte. Ese día 3,000 personas perecieron bajo juicio. Una de las cosas que me bendijo fue orar por esto hace años, y estoy mirando al monte Sinaí, donde obtuvimos los 10 mandamientos y la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento enseña que no venimos como cristianos, no hemos venido al monte Sinaí, sino que hemos llegado al monte de Sión. El monte de Sión es el monte de la gracia, no de la ley. El día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La ley, cuando llegó, trajo muerte a 3,000 personas al pie de aquella montaña. Pero al pie del monte Sión, la ciudad de Dios, la iglesia, vemos a 3,000 personas siendo salvas. Entonces Dios es misericordioso. No estoy diciendo estas cosas para condenarte. Podrías ser un campeón murmurador. Quizás podamos adoptarte en mi familia. ¿Eres tan bueno? Dios no te está condenando. Él no me condenó, pero bueno, no quiero tener un corazón de incredulidad. Quiero tener un corazón de fe. Quiero entrar a mi tierra prometida y a todo lo que Dios tiene preparado para mí en su reino. Número 3, en el versículo 8, dice: no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Este versículo se refiere a donde las hijas de Moab fueron entregadas a los hombres israelitas. Fue la manera en que Balaán le enseñó a Balac, el rey de Moab, cómo derribar a la nación de Israel mediante la perversión sexual y la adoración de ídolos, comiendo carnes ofrecidas a los ídolos. Lo que se supone que debemos aprender de eso es que la iglesia, como comunidad, no somos perfectos. Vamos a fracasar a veces y vamos a caer. Muchos de nuestros niños fracasan y caen en su sexualidad. No podemos celebrar la perversión sexual. No podemos glorificar la inmoralidad sexual, porque así es como Satanás destruye las iglesias. Aún así, incluso hoy en día, a Israel se le llama la iglesia en el desierto. ¿Cómo los derribó Balac? A través de la idolatría y la perversión sexual. Por eso la iglesia tiene que protegerse contra toda la perversión en nuestra cultura. Lo triste de esto es que la gente tiene malos corazones y está llena de incredulidad. Cuando se habla de perversión sexual, ni siquiera lo entienden. El tema que nos ocupa es la pureza sexual. Dios ha convocado a la iglesia a defender la pureza sexual. Y aunque flaqueemos, podemos recibir la misericordia del Padre. Ahí está la gracia. Hay perdón, hay limpieza, hay lavado. Pero Dios no nos llamó a celebrar lo que el mundo celebra con toda esta perversión e inmoralidad sexual. Así sería como te mantendrías fuera de tu tierra prometida. Número 4. Tentaron a Cristo y fueron destruidos por las serpientes. Luego el número 5 está tan poderoso que hace referencia a Cora, Datán y Abirán y cómo murmuraron contra Dios y Moisés. Las escrituras son específicas. El pueblo vino contra la autoridad de Moisés y Dios dijo: que murmurasteis contra mí. ¿Cómo lo hicieron? Acusaron falsamente a Dios y a Moisés de tener mala voluntad hacia ellos. Acusaron a Dios de haberlos llevado al desierto para matarlos. Acusaron a Dios de llevarlos al desierto para hacerles pasar hambre. Acusaron a Dios y a Moisés de llevarlos al desierto para morir de sed. Mira el versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra amonestación, sobre quienes han llegado a los fines del mundo. Por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es el punto? Todo el capítulo explica cómo responderás a las pruebas y las tribulaciones. Cómo te pararás cuando parezca que Dios no está ahí. Cuando sientes que Dios no está contigo. ¿Vamos a acusar falsamente a Dios en nuestras pruebas y tribulaciones? ¿Vamos a dudar de su amor por nosotros? ¿Vamos a culparlo y decir que es culpable en lugar de lo que dicen las Escrituras? Dios no es culpable de ningún problema en tu vida. No es culpable de juicio, tribulación, oposición o persecución. Dios es fiel. Él fue fiel a Israel, pero ellos tenían un corazón de incredulidad. Él es fiel a nosotros. Que tengamos un corazón de fe en todas nuestras pruebas y tribulaciones. Amén. Esto sería impresionante. Tenemos a Jacqueline en YouTube que dice: ¿qué debo hacer cuando voy a trabajar y mi compañero de trabajo, que trabaja conmigo a diario, siempre se queja y menosprecia a los demás? La respuesta es simple. Sonríes y dice:
Ahora, ¿quiénes son esos trabajadores? Ella te dará los nombres y luego en su presencia dirás, quiero orar por ellos. Padre, te agradezco tu ayuda para guiar sus corazones. Nosotros los amamos, estamos agradecidos por esto que nos estás dando, así que vamos a elogiar más que cualquier murmuración. Vamos a adorar más que cualquier queja. Y estaremos agradecidos en medio de la ingratitud. Amén. Y les garantizo que eso hará que ese barco dé la vuelta. Absolutamente. Por ejemplo, una vez estaba jugando baloncesto con un grupo de chicos y ellos blasfemaban contra Dios y maldecían cada vez que fallaban un tiro. No me gustaba para nada, así que cada vez que fallaba un tiro comencé a exclamar, ¡Aleluya, alabado sea el Señor! Al principio solo me miraban, ¡alabado sea Dios! Alabé a Dios de una manera que no condenaba y ellos simplemente comenzaron a reírse. Entonces, cuando fallaban un tiro decían, ¡Aleluya! Y yo decía, ¡Aleluya! Nos la pasamos bien. Le dimos la vuelta a todo. Eso era maravilloso. Un espíritu prevaleciente puede transformar cualquier ambiente. Y el que está dentro de nosotros, dentro de ti, es mayor que el que está en el mundo. Al contrarrestar ese espíritu con un espíritu de fe, podemos cambiar esas circunstancias con amor. Amén. Por aquí tenemos otra pregunta. Samaya en Facebook pregunta, ¿cuál sería entonces la forma correcta de dar a conocer algo o crear conciencia sobre algo sin que parezca algo negativo o una queja? La respuesta es, si eso tiene un pequeño matiz, depende de la situación. Si se trata de la familia, hay que tener más cuidado. A veces con la familia, por cómo reaccionan y por tu historia. Pero la conclusión es que hay maneras de decir la verdad con amor. El problema es tu corazón, dilo con amor y que tu discurso se sazone con sal. Que sean palabras de gracia. El capítulo 3 de Colosenses habla de nuestras palabras llenas y sazonadas con gracia y sal. Entonces, si bien puede haber un aguijón en lo que estás tratando de comunicar, siempre puede ser cariñoso y amable. Siempre me humillo a mí mismo primero. Si estuviera en la mayoría de las situaciones diría, realmente luché con eso hace años y no lo estoy condenando. Dios no me condenó, pero realmente me ayudó con eso. Por eso me humillo lo mejor que puedo en la mayoría de las situaciones y lo suaviza todo. Derriba las defensas inmediatamente y puedes avanzar con lo que Dios quiere que se diga. Otra pregunta, Stephen en YouTube dice, wow, entonces cualquier murmuración y queja, incluso si está dirigida indirectamente a Dios, ¿es contra Dios? La respuesta es, esa es una pregunta excelente. De hecho, fue una revelación. La valentía para superar este desafío en nuestra cultura proviene de reconocer que contradice la voluntad de Dios. Es mi amor por Dios lo que me impulsa, no el miedo. No me refiero al temor reverencial del Señor que es beneficioso, me refiero al tipo de miedo que es demoníaco. Miedo, ansiedad, preocupación. La preocupación de que Él pueda castigarme, razón por la cual elijo dejar de hacer esto. No, yo amo a Dios y si murmurar contra mi cónyuge es contra Dios, entonces supero la murmuración y la queja por mi amor a Dios y acción de gracias a Dios por mi cónyuge. Entonces, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo trae esa libertad. No es según la ley, ni las obras, ni la carne. Se busca un corazón para Dios, un corazón para las personas. ¿Cómo hablas contra ello? Contrarrestarlo sin quejarnos. La respuesta es el corazón nuevamente y el espíritu. ¿Qué me motiva a hablar en contra de cualquier cosa en el movimiento del despertar? Si mi motivo es mala voluntad hacia ellos, estoy equivocado y Dios me corregirá por eso. Pero si hablo con valentía, no con rudeza, sino con valentía, en contra del pecado, es por amor a las personas, porque sé lo que el pecado hará, destruyéndote a ti y todo lo que te rodea. En segundo lugar, tampoco lo hago personal. No lo hago personal cuando hablo en general de perversiones. No estoy criticando a nadie personalmente, pero estoy elevando el nivel, el listón que Dios tiene para la conciencia de una nación. ¿Y qué pasa si estás hablando con una persona y te dice que la homosexualidad está bien, que el transgenerismo está bien y que los bloqueadores hormonales están bien y que estás hablando con él personalmente? ¿Cómo contrarrestar eso sin murmurar ni quejarte? La respuesta es simplemente estoy firme en mi enfoque. Mira,
No estoy seguro de dónde se origina tu fe. ¿Crees en Dios? Rápidamente redirijo la conversación al Evangelio. ¿Crees en Dios o no? No creo en Dios. Está bien, entiendo tu perspectiva. Algunos podrían pensar de esa manera. Eso no es quejarse. Es beneficioso para nosotros aclarar esto. No hablé como si estuviera en una reunión personal. Realizamos sesiones informativas después de las conferencias para discutir qué salió bien y qué no. No me quejo de la mala calidad del sonido o del retraso del video. Más bien, me esfuerzo por alcanzar la excelencia porque representamos a Dios, llevando a Dios a las personas y las personas a Dios. No queremos que nada obstruya eso. Así que si no es constructivo, si no estás intentando rectificar algo, o si todo lo que estás haciendo es quejarte, entonces no es productivo. Refunfuñar y quejarse puede ser perjudicial. Evaluar constructivamente es beneficioso. Sin embargo, formar juicios injustos basados en las apariencias no lo es. Jesús dijo que no hiciéramos eso en Juan 7:24. El juicio justo implica evaluar una situación para discernir lo que es verdad y lo que está mal, determinando si algo está fuera de lugar y es ofensivo para Dios. Eso constituye un juicio justo. Murmurar y quejarse simplemente continuará y derribará a todos. Eso es lo que hace, derribar a todos. Eso no es tratar de arreglar las cosas. La Biblia me ayudó un poco cuando usó la frase encontrar fallas. Hay una diferencia entre que yo sea tu amigo y haya algo que sabes que está fuera de lugar, o que me invites a decir algo y haga una crítica de algo para ayudarte, en lugar de criticarte. Hablar a tus espaldas es parte de murmurar y quejarse. Cuando se habla de murmurar y quejarse es similar a Mateo 7, pero no juzguéis. La gente piensa que no se puede juzgar, sin embargo Pablo dijo, júzgate a ti mismo. Esta autorreflexión es una parte crucial del juicio justo, que nos lleva a una comprensión más profunda de nuestras propias acciones y pensamientos. Según 1 Corintios 5:3, porque yo ciertamente como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que sí ha hecho esto. Jesús dijo, tú has juzgado a esta gente, así que no quiere decir que no juzgues. Está diciendo que usas el criterio adecuado. Eso es correcto. Continúa diciendo, no juzguéis a menos que seas juzgado. Por la medida que satisfagáis, seréis juzgado. ¿Por qué criticas a tu hermano con un palillo en el ojo cuando a ti te sale un poste de teléfono del ojo? Esto subraya la importancia de utilizar el juicio adecuado y asumir la responsabilidad de nuestras acciones antes de juzgar a los demás. Murmurar y quejarse muchas veces implica criticar a los demás en lugar de evaluarse a uno mismo. Tiende a centrarse en encontrar fallas en contra de las otras personas, lo que puede llevar a menospreciarlas. El juicio justo es cuando te juzgas a ti mismo primero. Eso es precisamente lo que quiero decir. En muchas situaciones puedo humillarme y admitir, yo también he luchado con eso, o también he tenido este problema. Eso es juzgarte a ti mismo primero. Esto no implica que no debas evaluar una situación, abstenerte de declarar que algo está mal, o evitar hablar en contra de eso. Más bien, se trata de la actitud del corazón, ya sea que estés peleando, refunfuñando, o esforzándote por hacer el bien. La libertad y la verdad sirven como plataformas para resaltar las cuestiones nacionales. Esto no es simplemente quejarse porque sí. A veces somos incapaces de escapar de las constantes murmuraciones y quejas. Aquí radica la cuestión. La respuesta está en nuestros corazones. Todos enfrentamos cosas en las pruebas, que es todo el contexto de 1 Corintios capítulo 10. Es durante la prueba, la presión, el calor y el fuego, que todo lo que hay en tu corazón saldrá a tu boca. Sí, fue una presentación excelente. Nos alegra que se haya unido a nosotros a esta hora. Esto ayudará a nuestros oyentes a comprender el pecado de murmurar y quejarse y cómo lidiar con ello en sus propias vidas.